¿Qué tal, amigos de Sidras por Asturias? 10º programa de la temporada y parece que fue ayer. ¿Y quién tenemos hoy? Tenemos a Pablo Valdés. ¿Por qué? Porque hay que reivindicar lo nuestro. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primer artista, en este caso primer cantautor asturiano. Vamos a hacer una pequeña sección y además se están enterando a nuestros oyentes. A partir de ahora quiero potenciar un poco de los músicos asturianos. Hemos tenido hasta la fecha gente de toda España y tú eres el primero, eres un poco el abanderado de los músicos asturianos. Te doy la enhorabuena porque van a pasar muchos otros, amiguetes tuyos seguro, y un placer que te hayas dignado a aparecer en este programa, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Menudo marrón, me toca, ¿no? Entonces… No le habíamos dicho nada además y bueno, sé que lo vamos a pasar muy bien, una pequeña entrevista, tema de música, de Sidras por Asturias. Primera que te va a caer así un poco freestyle, Pablo. Sonrisa, esto se complica. Me han dicho que tus inicios fueron la Tenderina Alta, un barrio con solera aquí en Asturias. Cuando eras peque por allí circulabas por esas calles, ¿verdad? ¿O me han dicho mal mis fuentes? Mis inicios de caminar, no de tocar. Sí, cuando eras peque. Nos vamos a remontar un poco más atrás. Vale, sí, así es. ¿Cómo era ese barrio cuando tú eras pequeño? ¿Ha cambiado mucho? Buah, no me acuerdo mucho, pero sí, ahí hicieron un montón de obras. Los parques antes eran de arena, ahora son acolchados. La Tenderina Baja, yo siempre escucho, bueno, tú eres de la Alta, pero la Tenderina Baja era un poco de bajar allí un poquitín con los bolsillos bien apretados, ¿no? Por si acaso. Bueno, hombre, seguramente sí. Lo que pasa que de crío un poco dinero llevas, ¿no? Entonces te importa una mierda lo que te puedan decir. A dos velas. Tenemos ahí la guitarra, joder, Pablo. Yo lo tengo que decir aquí, lo he escuchado y es un músico que admiro muchísimo. Y quería preguntarte, para la gente que esté en casa y no te conoce, ¿cómo empezaste en esto de la música? ¿Hace cuánto y cuáles fueron un poco tus inicios, Pablo? Oh, madre mía. Long time ago, ¿no? Hace mucho. Voy a hacer unas preguntas sencillitas. Nos vamos a remontar a, yo qué sé, Yo creo que empecé con 11 años a tocar la guitarra, por curiosidad. Yo veía gente tocar y digo, joder, tiene que ser… ¿Tu familia? ¿Algún...? No. Tiene que ser complicado tocar eso o acepto el reto, ¿no? Y tal. Entonces me apunté ahí a una academia, aprendí lo básico y luego ya empecé yo a hacer mis canciones y mis historias y hasta hoy. Cuando eras un poco teenager, tal, esa edad de 15, 16, ¿aprovechabas la guitarra para ligar? Porque yo es algo que hacía, que ahí en mi pueblo, en el Hospital de Órbigo… ¿Podrías tocarte tú una luego o qué? Igual me animo por lo menos a tocar ahí un poco a dos voces. ¿Aprovechabas el tirón de la guitarra? Joder, yo qué sé, es un poco ahí ese punto… ¿Qué va? Para eso soy súper tímido, pero bueno, supongo que funciona igual, ¿eh? No sé yo si será tan tímido como dice. Vale, empiezas muy joven, con 11 años y demás. ¿Cuándo fue tu debut o cuándo tocaste para alguien, que no fueran colegas y demás, o ese primer día que te pagaron panojita fresca por actuar, ¿no? ¿Lo recuerdas esa primera vez? Sí, claro, no sé, tendría yo unos 18 por ahí en el Cascayo, encima de Villa, en Gijón, porque en Oviedo estaba el tema de Oviedo no suena, tenía fecha en la antigua estación, que era una sala muy mítica y tal, y tuvieron que parar los conciertos por el tema de, bueno, pues ley… Ahora, un poco más adelante hablaremos del temario. Está más o menos parecido ahora, hay un poco más de mano, pero… Y entonces fue ahí en el Cascayo, en Gijón, como estudiaba en Viesques de aquella, pues todos los colegas de la uni fueron y tal, y nada, conciertazo. Conciertazo, ¿no? ¿Estudiabas bien ahora que dices de la universidad? Sí, tampoco… Ni muy bien ni muy mal, ¿no? Ahí, un término medio. ¿Qué es lo tuyo? ¿O qué estudiaste? Estaba haciendo telemática y al final, bueno, pues me llevaba demasiado tiempo. Me quitaba la telemática tiempo del rock, el rock tiempo de la telemática, no estaba haciendo nada bien y dije… Claro, hice técnico de sonido y que me vale para mis maquetas y mis historias y tal y rock and roll. En esos primeros años componías, tocabas tus propias versiones, ¿qué música desarrollabas? En aquella tocaba mis temas y las versiones que yo quería, ¿no? Ahora en los bares hay que tocar versiones un poco por obligación, pero bueno, también hay que pagar las facturas, entonces bueno, puedes pasar por la línea o no. Yo elegí ir con todo el equipo y tener más o menos de domingo a jueves tiempo para trabajar en lo mío y luego pues de jueves a domingo te pones el mono, tocas las versiones, también se está pasando un poco la moda esa también, ¿eh? Porque al final somos un montón y la gente quiere las mismas versiones siempre, entonces… Vas a cualquier lado y siempre escuchas, yo que sé, bueno, ni siquiera, bueno, tocas Bruce Springsteen y la peña pasa de ti amplio. Jugando, ¿no? Demasiado. Depende del lugar, si no es un bar de rock estás jodido. Tema de composición, ya desde muy pronto empezabas a hacer tus propios temas. ¿Cuál era tu fuente de inspiración? ¿Temas vividos por ti, que te contaban y demás, vivencias, un poquitín, ¿qué te inspirabas para esas letras? Cuando empiezas tienes que coger de todo, pero tú ya tienes poco, porque… Claro, poca vivencia. No has hecho nada, ¿no? Pero
no sé, pues películas, libros, historias, mi forma de ver algunas cosas y vas tirando ahí y en lo que saliera. Uno de los mitos de los cantautores es el tema de cuando están en una época un poco más afligida de su vida, un poco más chunga, o un poco llámalo como quieras, es como que fluye más la creatividad y en esos momentos de bajón es cuando, joder, papel y boli y esto fluye. No sé si es tu caso o es un mito, ¿no? Es una pregunta que hacemos a muchos de los cantautores que pasan por aquí. No lo sé, pero sí que es verdad que cuando tienes algo ahí que te está comiendo por dentro, tienes más ganas de... Yo creo que es algo como poco terapia, ¿no? Algo así, que lo echas fuera y te sientes mejor y luego ya sales de fiesta. Claro, cuando estás contento también haces canciones, ¿no? Pero tienen otra esencia distinta. Claro. Tu proceso de composición, cuando tú te pones en tu habitación o en tu ámbito de trabajo o en un bar o con una libreta, donde sea, primero la letra o de repente se te ocurre una melodía y antes o variable, un poco cómo es tu proceso de composición. No hay un proceso, esto viene y la tienes que pillar, si te viene la melodía, si te viene la letra, si te viene más o menos a la vez, que te pille con un instrumento al lado para poder darle... ¿Lo grabas en el móvil en ese momento? Claro, antes tenía una cámara de fotos que grababa audio, luego llegaron los teléfonos, tal, llevaba una libretilla también y un boli, ahora ya con el móvil, pues bueno, te vas un poco apañando. Tengo una grabadora también que graba un poco mejor que con el móvil y cuando quieres darle forma y luego ya en casa con un estudio un poco doméstico curioso, pues vas haciendo ahí tus pruebas y tus historias, a ver qué acaba todo. Tenemos una pregunta preparada, la van a ver en sus pantallas de un músico que ha pasado hace poco por nuestro programa y ha dejado una pregunta en el aire y te ha tocado a ti responderla, Pablo. Vamos a hacer un pequeño corte, se la voy a enseñar a Pablo y ahora nos contesta. ¿Qué le podemos preguntar al siguiente grupo que está aquí sentado? Pues vamos a preguntarles que si cuando están en un escenario, que prefieren, que si cantidad o calidad. Es decir, cantidad de público o un concierto de calidad y que le llene el corazón. Es jodida porque en realidad no hay que elegir entre las dos, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues acabamos de ver en pantalla la pregunta que ha dejado ahí Maruán, el cantautor, que lo hemos tenido en nuestros micrófonos hace unas semanas. Ese público, ¿cómo lo prefieres, Pablo? Calidad, sin duda, ¿no? Aunque vale más que haya 5 que estén al concierto que 50 que estén pasando de ti. Al final, el momento mágico se crea con gente que te esté haciendo caso. Lo guay sería tener a los 50 o 50.000 al lío, ¿no? Pero calidad siempre. Calidad, ahí queda. Tema guitarras. Me ha dicho un pajarito por ahí, porque tengo fuentes, en tu caso, tengo fuentes fidedignas. Me ha dicho un pajarito. Tras otro, ¿eh? Tema de guitarras, creo que eres una apasionada de las guitarras, que es algo, bueno, pues que en tu caso pues entraría dentro de lo normal, cantautor, pero creo que te dejas tu panojita en el tema de guitarras. Me han dicho por ahí que tienes guitarras muy pepis, ¿no? Pues ¿es verdad o no, Pablo? Luego te enseño. Hay mercadería por ahí por cierto, en Asturias hay tema de segunda mano de guitarras, se mueve el temario, ¿cómo está? Sí, hay de todo, ¿no? A ver, lo de segunda mano bueno y tal está fuera de Asturias y fuera de España. Hay tiendas así potentes y tal en España, pero bueno, si miras el mercado en Estados Unidos o en Londres, pues es acojonante. En Alemania hay mogollón también. Pero bueno, sí, aquí también se puede conseguir. En tu caso, ¿cuál es la guitarra más cara que has tocado? No tiene por qué ser tuya, pero una guitarra que has tenido en tus manos que digas tú, vaya, que no se me caiga o que no la roce con... Es que tuve muchas, tío, porque estuve ahí una temporada en Nueva York así con tiempo libre y me iba... ¿Estuviste en la Gran Manzana por ahí? Sí, y estuve, pues bueno, tenía un colega allí viviendo y aproveché para irme y probar un montón. Y ahí además las tienen, no es como aquí, que las caras las tienen en una vitrina alta para que nadie las coja. Expositor. Ahí las tienes al lado. Y entonces, claro, ahí sí que probé, pero no te sé decir el precio, pero vamos. Fenders de los años 60, Martin de la leche, Gibsons brutales. Si tuvieras ahora mismo todo el dinero del mundo, ¿qué guitarra tendrías en tu cuarto? Modelo, que digas tú, para la gente, que hay mucha gente en casa que les mola el tema de marcas y demás, Es una Fender Telecaster del 51. Pide poco, pide poco. Menudo clásico, del 51, además matizando y tal. Bueno, yo probé una del 53 y brutal. Y me vale igual, ¿no? Y el precio no sé si eran $40.000 o una burrada así. Eso sonaba, que flipas. Y en realidad suena, o sea, quiero decir, pues, ¿vale lo que cuesta esa guitarra cuando la tienes en tus manos y dices tú, hostia, claro, es que vale porque es una reliquia, porque realmente es un sonido? No me dio tiempo a probarla en condiciones, claro, donde lo noto es con mi ampli en mi casa o en el local, con la banda, claro, en 15 minutos flipas, pero no... Sí, no coges toda la sensación. Claro, pero sí que tienen el mollo ese, tío, tienen algo
Luego la mano del tío ayuda, ¿no? Porque a mí no me suena igual que a otra peña, pero sí, eso... A ver, al final mola. Es como conducir coches. Un coche, ¿no? Lo estaba pensando ya ahora, Pablo. Claro, un Mercedes o mi Clio, ¿no? Yo de coches, por ejemplo, no controlo nada, pero supongo que será parecido a eso. Una pregunta que habíamos hecho hace poco, creo que a Leonor Watling se le hizo el otro día, a su pianista más concretamente, a Pelayo. El tema de las guitarras, ¿adquieren con el paso del tiempo carácter? ¿El sonido cambia? Yo, por ejemplo, que toco el piano, sí que es verdad que los pianos con la madera van cogiendo también un cierto sonido. No sé si en la guitarra... La madera va secando, ¿no? Va cogiendo vibración, se acostumbra a vibrar de una manera y tal. Y por eso supongo que las guitarras viejas valen tanto, ¿no? Y las nuevas... Hay de todo, ¿eh? También hay guitarras viejas que no suenan bien. O sea, supongo que... Sí, no porque sea vieja va a sonar más. Yo cogí guitarras viejas que tampoco... Sí. Creo que me está llamando Telecaster ahora mismo desde las oficinas de Estados Unidos. Bueno, creo que los de Amazon ya nos están mandando una que nos han escuchado aquí la petición, Pablo. Estamos hablando del tema de guitarras. Habíamos tocado antes, al principio de la entrevista, hemos tocado el tema de ayuntamiento, tema de tocar aquí en Asturias. Me comentabas que hace años, bueno, estaba complicado. Hoy en día, no sé si ha cambiado un poco el tema de las restricciones y demás. Tú que te mueves en el circuito dentro de Asturias, ¿cómo está el tema de la música en directo? Pues mira, pasó por todas las etapas. O sea, y con el mismo gobierno local, llegó una época en la que no podías tocar en ningún sitio y luego hasta en la panadería. O sea, pasaron de nada a todo. Claro. Y ahora, bueno, pues está complicado porque ahora no dan permisos a los bares, pero si nadie denuncia sí que puedes hacerlo. Lo que pasa que, claro, te la juegas, ¿no? Como dueño del local te la juegas. Entonces, no sé, por ejemplo, en Oviedo está la cosa complicadilla. En Gijón tienen ahora acaba en junio, de abril a junio, hacen una cosa que se llama Siente si son, que es los locales dan un permiso, o sea, piden según el local, ¿no? Si es para hacer acústicos, eléctricos, tal, y el ayuntamiento concede unos permisos y el año pasado lo hicieron, salió bien, este año repite. Levantamos un poco la mano esa semana, ¿no? Para hacer esas actuaciones y demás. Son 3 meses que tú, pues si tu bar funciona mal de vermú, pues haces vermú, ¿no? Para potenciar y tal. Y es la segunda vez que lo hacen y está saliendo bien. En Avilés hay mucha mano, ¿no? Es donde yo creo que donde mejor está. Claro. Pero bueno, a ver qué pasa. Estamos ahí luchando desde aquí. Aprovechamos que seguramente algún político nos escuchará. Tema de San Mateo. Echo de menos algún San Mateo y después de ver todos los personajes que han pasado, con más o menos tino, yo creo que Pablo Valdés se merece un sitio en el San Mateo de 2000, en este caso 2019. Desde aquí al nuevo gobierno que entre, yo la dejo así, la dejo caer. No lo dice él, lo digo yo, ¿eh? Él no está diciendo nada, solo esgrime una sonrisa. Creo que es un tío que hay que escuchar en directo y desde aquí dejo esa píldora. Nos queda poco tiempo ya, Pablo. Yo estoy contigo, ¿eh? Apoya la emoción. Totalmente. Mira, una última que se me viene en la cabeza. ¿Hay colaboraciones entre músicos asturianos? Porque se está dando mucho el tema de los featuring entre artistas a nivel nacional y podría ser como una idea así, bueno, un poco por... Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero ya porque... De hecho, hay gente que estamos tocando por ahí todas las semanas y a veces te falla el batería o te falla el bajista, claro, y tienes que llamar a otro colega, ¿no? El colega del grupo. Claro, entonces, bueno, estamos todo el día colaborando unos con otros. Perfecto. Nos queda el último challenge, Pablo, que es, no sé si has visto el programa alguna vez, es echar sidra, pero antes me dice mi regidor, Arturo, que nos queda decir la pregunta al siguiente cantante. Eso que además es el juego que hemos hecho antes con Marwan, pero tú tienes que hacer solo al siguiente. Puedes meterle en un apuro si quieres, porque realmente, pues bueno, es estilo libre y es una televisión privada. Aquí podemos decir lo que nos dé la gana. Puedes preguntar cuánto folla o cuánto dinero tiene, como hacen los de la Resistencia, ¿no? Lo que tú quieras, o tema de música. Creo que no va a ser modelo, va a ser un grupo de música. Hemos tenido la semana pasada a Alessandra Sironi, que no sé si la conoces, Pablo. Creo que no. ¿Alguna? No es mi idea. Lo tienes el placer. Pues desde aquí le mandamos un beso. Una pregunta que quieras dejar sin Laila al siguiente grupo que venga aquí por Asturias y que se la pinchemos a ver qué te molaría que nos contestaran, ¿no? Esa pregunta ahí, esa incógnita. ¿Cuál fue el concierto más emotivo que recuerdas, no? Vale.
por ejemplo. Vale, ese concierto ahí, que el corazón ahí te palpitaba. Buena pregunta, se la dejaremos ahí al siguiente grupito. Y ya para cerrar, Pablo, este programa es de Sidras por Asturias. Vamos a tener después de este challenge a Pablo en acústico, pero antes de ese acústico tenemos que echar el famoso escanciado del programa. En este caso yo sé que tú, siendo aquí de la tierrina, el nivel sé que va a ser bastante alto. Tenemos un poco de viento, las condiciones climatológicas no son las perfectas para el escanciado, pero yo creo que nos va a salir muy bien. Así que vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos ahora, chicos. Vamos a grabar al acústico y pista, chimpum. ¿Vale? Qué cabrones, tío. Que se vea lo de Trabanco, ¿no? No hace pues entonces que les... Bueno, nada más, sí, ya. Como que ya me tomé un par de ellos. Ahora me las quito yo. Estamos. Bueno, Pablo, pues te he visto fino, te he visto ahí, te veo que tienes pulso, creo que va a salir muy bien. Vamos a hacer el famoso escanciado de Sidras por Asturias. Ha sido un verdadero placer tenerte en los micrófonos del programa y quiero que quede el listón bien alto, que eres asturiano, me cago en la mar, y todos los que han pasado por aquí lo han hecho medio que, Hace mucho viento, que desde aquí, desde la tele no se puede apreciar, pero hay un viento de 2,6, no sé. El problema de escanciar bien es que luego en las fiestas de Bravo eres el que paga el pato. Pablo, que te vi que escanciar. Entonces… Bueno, no lo hagas entonces muy bien. Vamos a dejarla ahí en un regulero, venga. A ver cómo se nos está, Pablo. Ahí tengo otra oportunidad si la cago. Tienes, sí, porque además a Alessandra la semana pasada le dimos 2, o sea que tú, si quieres, tienes el comodín extra. ¿Vale? Eso se lo merece, ¿eh? Venga, va, toda la presión. Joder, macho. Hostias. Ahí lo tenemos, bien. Adelante. Muchas gracias, chicos, gracias, Pablo, muy amable, gracias. Un placer. Adiós. Bueno, Pablo, llegó la hora que te demostrara realmente por qué estás aquí. Porque tirar sidra no es lo mío. De las sidras te has visto que no los colegas no te van a molestar este verano en las fiestas de Prado. Redes sociales para que la gente que esté en sus casas sepa dónde escucharte, dónde seguirte y demás, cómo te encontramos. Bueno, pabloaldes.es es la página web. Ahí hay links a Facebook, que es Pablo Aldes Rock, y a Instagram, que es Pablo Valdés o Pablo Aldes Rock, ¿no? Pablo Valdés y ahí Aldeo, pabloaldes.es. Vale, perfecto. Ahora vamos a escuchar una canción en acústico que vamos a ¿con qué nos vas a deleitar? Canciones salvavidas, que está en nuestro último disco de estudio y también en el directo, ¿no? El último disco que tenemos se llama Todo Gas y es un directo conmemorativo de 11 años de banda y bueno, pues… Y apoyando la música asturiana, ya la música de aquí, hay que darle caña. Venga, pues no me enrollo más y vamos con ese acústico, Pablo. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Nos cruzamos aquí, tú por mí, yo por ti. Le dimos sentido a la vida. Aprendimos a amar, a bailar y a reír. Aprendimos que a veces dolía. Te encontré en el café, me invitaste a beber. Juramos que no cambiaría. Aún seguimos aquí, a este lado del ring. ¿Quién lo diría? 3 minutos cambiaron mis sueños, mis tragos, mi fe y mi rabia contenida. Canciones salvavidas para los días grises y las noches frías. Salvavidas para los que van siempre en dirección suicida. Cuando tratas de huir y no encuentras la salida. Qué buena, esa no me la esperaba, ¿eh? Te volví a releer una vez y otra vez. Tenías frases que aún me encendían. Esos discos de ahí guardan trozos de mí. La de Brooklyn que nadie entendía. Silvia Plath y Rimbaud, sobredosis por 2 y enramada mis balas perdidas. ¿Le das ahí o qué? ¿Cuándo aparecerá? Me pillaste ahí un poco de rigor, pero canciones salvavidas, ¿eh? Pero me lo puedes hacer ahí y le hacemos ahí el corte, va. Bueno. Ahí. Canciones salvavidas
para los días grises y las noches frías, salvavidas para los que van siempre en dirección suicida. Cuando tratas de huir y no encuentras la salida. Temazo, Pablo, temazo. Ahora en la voz de pasta pillará también. Sí, cuando Poner sube con. sponsor, Claro, ¿no? claro, cuando pone el sponsor. Y gana mucha pasta con el Twitch, me dijo. Es como una red social Eso hacia no está YouTube. censurada. Tema de streaming. Y entonces, para verla. Brava, que hablamos de la pava esta. Venga, le damos. ¿No está muy torcida esa cámara? Vale, no. Tú eres el técnico. Venga, vamos a darle caña.